Mi nombre es Elizabeth Chaparro Navas, estoy pensionada y nací aquí en el barrio de La Macarena. Pues prácticamente para mí el barrio es nuestra casa porque nosotros vivimos aquí y recorrimos varias partes antes de que mi papá construyera acá. Vivimos en la parte que sí es La Macarena, es que todo este sector no era La Macarena. La Macarena era de la 27 hasta llegar a la plaza y de la Quinta hacia arriba, hasta la Circunvalar. Lo de acá de este lado, en una época se llamó San Diego y en otra época se llamó La Independencia. Pero este pedazo así de la 27 hacia el Bosque Izquierdo no era la Macarena. Esto era, digamos, como otro sector, otro nombre. Y pues la considero mi casa porque vivimos arriba por la Circunvalar, después nos bajamos un poquito más al frente de la iglesia, vivimos en la parte de la Macarena detrás por el lado de la policía, hasta que mi papá construyó acá y ya nos vinimos a vivir acá. Él terminó su construcción aquí en el año 66, 67. Ha cambiado mucho porque habían más, claro que había también edificios, pero habían más casas, más casonas. Por eso el señor que se dedicó a rescatar los terrenos, los puso en las casonas, porque eran casas desde aquí del frente hasta la mitad de la calle, casi que colindan con la quinta. Entonces eran casas muy grandes con habitaciones muy seguidas como inquilinatos. Y el único edificio era el de allí de los Mejía, que era 5 pisos. Pero después ya vinieron y lo cambiaron y lo modificaron, porque ya los hijos no dan abasto como para mantener todas estas viviendas antiguas y grandes. Las fachadas sobre todo han cambiado muchísimo, muchísimo han cambiado las fachadas. Las únicas medio antiguas que quedan es la de la Monferrina y la de enseguida, porque esta de aquí también la modificaron mucho, eran unos balcones de madera muy bonitos aquí al lado. Y lo de que es prácticamente lo que le digo, la Macarena, todo donde están todos esos toldos de los restaurantes, todo eso eran antejardines. Eso no eran ni siquiera garajes, eran antejardines. Muy bonito era ese pedazo del bar. Yo me acuerdo que todo empezó pues con el señor, empezaron a poner como cafeterías pequeñas y vendían pan de bonos y vendían cafecito, entonces uno iba por las tardes y tomaba onces allá. Y ya de pronto empezó a aparecer el patio. Entonces el patio como que empezó a coger como el auge más político que digamos barrial. Entonces ya se hizo famoso y más que todo con la venida haber venido a vivir aquí Jaime Garzón y él no salía de allá. Entonces eso por eso se volvió famoso ese, y entonces ya todo el mundo se da cuenta, o el comercio, no todo el mundo, que era un buen sector para los restaurantes y empezaron a abrir y abrir y abrir los restaurantes acá. Bueno, hay épocas en que uno como que se pierde porque es la etapa donde tú ya sales del colegio y comienzas a trabajar y a estudiar. Entonces salía uno muy temprano y llegaba muy tarde porque estudiamos nocturnos, nosotros estudiamos en la noche. Entonces hay cosas en que uno ya dice, ¿y esto a qué hora lo pusieron? ¿Esto a qué horas cambió? ¿Por qué? Porque ya no tenías el rol de ir a donde la amiguita y volver, sino el trabajo para afuera del barrio y en la noche ya regresaba uno y a su casa. No, de la noche a la mañana fue que cambió todo esto, cuando empezaron a separar los barrios por las UPZ, pero el resto ya no, se pierde uno en esa etapa y siempre son años que anda uno por fuera de su casa en el corre-corre del trabajo y el estudio. Nosotros, mi hermana, más que todo Blanca, Inés, fue la que ella estudió idiomas y educación preescolar. Ella estudió eso y entonces ya ella trabajaba con los colegios y trabajaba en la nocturna, también como profesora de empleados mayores del gobierno que no habían terminado su bachillerato. Entonces abrieron un programa y ella participó en ese programa, era profesora. Y pues ese primer piso quedó desocupado
Y entonces mi papá le dijo, ¿por qué no pone un jardín? Entonces ella sí le dijo, claro. Bueno, entonces ahí empezó en el 81 el jardín. Y es hasta el 2021 existió el jardín. Hubo mucho niño que se educó acá, ahora ya son profesionales mayores, ya esos niños tienen sus hijos y cuando se encuentran con Blanca, eso, ay, Blanquita, Blanquita. Y ella a veces ni lo reconoce porque los ve ya con barba o con bigote, ¿sí? Pero a ella siempre la han reconocido. Y niños que salieron, o sea, una educación, unas bases muy sólidas para su futuro, porque todos los niños son profesionales, todos son trabajadores. En la actualidad participo muy poco en las actividades que tiene, pertenezco a la Junta de Acción Comunal, pero participo muy poco. Más que todo es, me gusta mucho la naturaleza y las plantas y todo esto. Pero en otras cosas no. No, no me gustan los conflictos. O sea, yo, por ejemplo, no opino nada en las redes porque esto aquí se forma un bullying terrible. Entonces no participo, no comento nada. A veces uno dice, ay, es mejor esta cosa así, pero preferiblemente no. Porque hay personas, la gente se ha vuelto como muy agresiva, o sea, como que no hay una conversación por la misma situación de que no sabe expresar tus sentimientos en letras, mientras que cuando uno está con la persona al frente, tú sabes si yo estoy emocionada, triste o me gusta o no me gusta. En cambio, en las redes eso se forma un problema porque no, a veces la gente ni sabe leer o no sabe escribir. No hay puntuación, no hay nada. Ay, pues que haya como tranquilidad, que no haya como tanta confusión, porque lo que yo le digo, doña Lina, nosotros no, lo que sabemos lo sabemos por las redes, porque es que antes uno salía y uno se encontraba con la de, ¿cómo le pareció que esto y que lo otro y que lo de allí, que lo, sí? Entonces había más comunicación personal. Ahorita uno se entera, ay, que están construyendo no sé dónde y que eso no es permitido, que están botando la basura y que no sé qué. O sea, solamente se habla de la problemática del barrio. Entonces uno se entera es por eso, porque nosotros amistades muy pocas ya tenemos, precisamente porque ya salimos muy poco y esa, adiós, adiós, sí, sí, nosotros ya no nos detenemos porque ya tampoco hay mucha conversación entre los vecinos, entre las personas que conocemos. Por ejemplo, Blanca se encuentra mucho es con los papás de los niños. ¿Y qué más? ¿Y cómo hace? ¿Qué hace el niño? ¿Y qué hace el muchacho? ¿Y qué estudia? ¿Y qué no más? Y tal luego, ¿sí? Entonces es como que ojalá el barrio como vuelva como a esa parte de paz, de tranquilidad, de que ojalá haya mucha seguridad, no solamente aquí, sino en todas partes, porque el robo, porque uno ya anda, uno camina muy, muy a la expectativa ahí sube un muchacho, ahí sube no sé quién, porque nosotros cogemos casi siempre por la transversal. A veces cogemos por la 27 cuando vemos que es como está como muy solo. Entonces, pues esa intranquilidad yo creo que no solamente la vive uno, sino todo Bogotá por la inseguridad. Uno ve una moto que como que viene una moto y uno ya como que se asusta. Entonces, pues ojalá y Dios quiera que todos estos gobernantes y todos los que contribuyen a mejorar los barrios empiecen por la seguridad. Y que ojalá el gobierno haga con los habitantes de calle algo, porque es que ellos pasan, eso aquí después de las 10 de la noche, cuando ya casi todo está cerrado, ustedes vienen, eso aquí parece un desfile. Esos son 3, 4, 5 en manada. Viene uno y coge, busca la bolsa y no encuentra nada, se va. Viene otro y vuelve y esculca. Eso es toda la noche hasta que llega la basura, esculcan esos talegos de la basura. Entonces, a la hora de la verdad, pues ni el gobierno tiene la culpa del reguero de basuras que hay, porque ellos mismos se encargan de andar para arriba y para abajo con esos talegos. Y les fascina, si el talego está aquí, entonces se lo traen para acá, más para acá, para poder ver que lo puedan abrir o alguna cosa. Pues son felices trayendo para allá y para acá la basura, pero es el habitante. Y contribuyen, por ejemplo, los restaurantes, más que todos los del lado de allá, los de la calle,
que los dejan en la esquina y de pronto no lo recoge la basura o lo sacan después. Y es en los focos prácticamente que hay más de basura, pero es más de los restaurantes que del residente. Nosotros tuvimos un tiempo un espacio en un salón comunal que tiene la iglesia de eso cuando eran las monjas, porque eso pasó a la administración de San Diego. El convento lo administraban las monjitas. Desde que ellas llegaron, ellas eran las que manejaban la iglesia y todo. Y nosotros alcanzamos a tener un grupo de personas aquí allá en la parte de por la carrera, que se sube como una rampa, hay un salón, ahí hacíamos gimnasia. Y le pagábamos a Cafán, en ese momento como que era 40.000 pesos mensuales, perdón. Y íbamos las señoras porque otro colegio que hubo mucho tiempo fue el de María Montessori en toda la esquina de la 27. Ahí, eso duró años. ¿O cuánto duraría? Ahorita, la calle 27 con carrera quinta, en toda la esquina de la calle Carrera Quinta con la calle 27, toda la esquina, mm, la esquinera, ahí funcionó el Colegio María Montessori, como desde el año que sería 60 o 50. Y con ellas ya también pensionadas, yo también ya estaba recién pensionada, entonces íbamos varias señoras del barrio aquí, unas de las Torres de Verde. Íbamos y nos encontrábamos allá y nos daban la clase también por cuenta de Cafán. Pero no sé qué pasó con Cafán y quitó el programa. Y pues cuando uno no tiene programa, pues no hay profesor. Entonces, pues no, ya nos dispersamos y nos volvimos a la gimnasia. Y ese que salón prácticamente es desocupado. Eso no tienen ahí sino unas sillas viejas. Eso no tiene, nosotros lo barríamos y lo organizábamos para poder hacer la gimnasia. De resto, nosotros no tenemos ningún espacio, las personas de tercera edad no tenemos espacio para hacer ni siquiera una gimnasia, porque los parques prácticamente los cogieron los dueños de los perros y ellos no recogen, entonces usted va caminando y cuando no acuerdan, digamos, las máquinas que han puesto allá y en la araña, para la tercera edad ya no son muy pocos las máquinas que pronto podemos manejar. De resto no hay un espacio, no hay nada. Ah, y la plaza de toros que estaban dando también el IDR, estaba dando la gimnasia, pero también de hecho todo está suspendido. No sé si es porque la falta de hacer los contratos o qué, pero está todo suspendido. Pero no tenemos un lugar muy chévere, por ejemplo, la plaza de toros, pero no hay un lugar toldado para decir, bueno, es que si llueve, hace frío, alguna cosa, aquí nos podemos hacer la gimnasia, por ejemplo, o hacer un compartir. No, no hay nada. Pues lo he oído, eso sí que me asusta, eso sí que me preocupa. Por lo que yo le digo, aquí todavía hay unas casonas todavía grandes, y entonces a cualquier momento puede venir alguien y apropiarse de eso, y entonces puede empezar por ahí la situación de apropiarse del barrio, desbaratarlo para después construir. Y lo que yo le digo, esto es un punto tan estratégico que yo creo que muchos constructores ya le han echado el ojo a esto. Ojalá la junta o las personas líderes del barrio puedan hacer ese proceso de que se declare patrimonio como aquí la loma, porque estos edificios ya no son inmovibles de ahí. ¿M? Entonces, que sigan de aquí para adelante. Yo creo que también en el bosque izquierdo ya tenemos esa certificación y que siga de aquí para adelante, porque también he oído decir de la perseverancia, que la perseverancia tiende también a desaparecer por eso, porque es que ya los constructores no tienen terrenos en Bogotá. ¿Qué hacen? Están buscando
los barrios antiguos, que son los que tienen los terrenos, entonces aprovecha. Que conserven también, eso es otra cosa, que los dueños de lo que te tienen ahora lo conserven, porque todavía hay mucho terreno acá. Que para las nuevas generaciones aprecien el barrio, que lo quieran. Es un centro, un lugar estratégico, donde su merced baja, encuentra el banco, el supermercado, la plaza, o sea, se encuentra de todo. Entonces es muy estratégico y es un barrio bonito, en medio de todo es un barrio muy bonito. Aquí cuando nosotros por lo general siempre llegamos en taxi y cuando el taxista no conoce dice, uy, qué lugar tan bonito, o sea, entrando por el bosque izquierdo es un lugar muy bonito. Aún así, esa cuadra también es muy bonita por los árboles y como se ve como más despejada que la de enseguida la veo como muy oscura, como muy apiñuscada las matas, no, no sé, pero aquí se ve como más espacio que lo que se ve allá, esa es mi intersección, y que lo conserven en paz, en respeto sobre todo porque desde el respeto llega la paz y la tranquilidad. Que respeten al vecino, respeten las calles, que si tienen que recogerlo el popó del animal, que lo recojan sin ser groseros, que si se estacionaron donde no debían estacionarse, que no contesten mal, porque eso aquí nosotros tenemos, se estacionan en el garaje y la gente es muy grosera. A nosotros todas las veces nos dicen que si somos las dueñas del barrio.